Fidel Castro, tras tomar el poder, tenía un plan mucho más grande: exportar la revolución socialista por toda América Latina. No buscaba un enfrentamiento directo con los gobiernos, sino que tejió su estrategia con el hilo del idealismo de la juventud latinoamericana. El discurso era magnético, hablaba de justicia, de igualdad, de dignidad, de acabar con siglos de opresión. El cebo fue irresistible: becas universitarias para estudiantes de bajos recursos. La promesa era estudiar cine, literatura o medicina en Cuba. Una oportunidad que brillaba como una luz de esperanza para miles de jóvenes que jamás habían soñado con una educación internacional. Para un hijo de campesinos en Colombia, o para un joven obrero en Chile, recibir una carta que decía: "Usted ha sido aceptado para estudiar en La Habana", era como escuchar la voz de la providencia. Las lágrimas en los ojos de las madres, las fiestas improvisadas en las casas de los barrios humildes y los abrazos cargados de orgullo se repetían una y otra vez. Muchos partían sin saber que aquella alegría se transformaría en silencio y dolor. Detente un segundo a imaginarlo: un joven de 18 años, maleta en mano, despidiéndose de su familia en una estación de buses, convencido de que regresa en pocos años convertido en médico. ¿Quién podía sospechar que en lugar de libros encontraría fusiles? Es aquí donde la historia se tiñe de traición, porque lo que debía ser una universidad se transformó en un campo de adiestramiento. En vez de libros, los jóvenes recibían un fusil, y en vez de exámenes de biología, aprendían a armar emboscadas en las montañas cubanas. La beca era, en realidad, un pasaje a un adoctrinamiento implacable. Se entrenaban de noche, a veces con hambre, mientras las protestas y la frustración crecían en sus corazones. «Nos han embarcado. Yo me quiero regresar», se escuchaba entre murmullos desesperados, al darse cuenta de que no eran becarios, sino carne de cañón para el proyecto de Castro. Algunos llegaron a escribir cartas escondidas a sus familias pidiendo ayuda, cartas que jamás llegaron porque eran interceptadas por las propias autoridades revolucionarias. Para legitimar este engaño, Castro sumó a su causa a los intelectuales y artistas más influyentes de la época. Creó los premios literarios Casa de las Américas y atrajo a figuras de renombre mundial como Ernest Hemingway, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. Sus nombres eran usados como imanes. Si los grandes pensadores y escritores respaldaban a Cuba, ¿cómo podría ser un error unirse a la causa? Era un teatro cuidadosamente diseñado, la fachada cultural como cortina para esconder la maquinaria militar. Y aquí hago una pausa para ti. ¿Qué hubieras hecho tú? Imagínate con 20 años, viendo a los grandes escritores del siglo aplaudiendo una revolución que te promete justicia. La estrategia de Fidel Castro fracasó en su objetivo de derrocar gobiernos, pero dejó una profunda cicatriz en todo el continente. Cientos de jóvenes, cegados por la promesa de cambio, murieron en conflictos que se encendieron con la influencia cubana. En Venezuela, la guerrilla de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional recibió apoyo logístico y entrenamiento de Cuba. La historia de un joven poeta conmovió al país. Dejó en su escritorio una nota antes de marcharse, donde escribió: «Me voy a las montañas para que no haya más pobres». Su familia nunca supo si murió por la bala o de desilusión. Lo enterraron con un pequeño libro de poemas que él mismo había escrito en su adolescencia. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional fue fuertemente influenciado por la Revolución Cubana. Un profesor universitario, que había viajado a Cuba, regresó convencido de la lucha armada. En una misión, se cuenta que tuvo que elegir entre salvar a un compañero herido o continuar la operación. «Perdimos la capacidad de llorar», dijo en una entrevista clandestina, y esa frase quedó marcada como un epitafio del fracaso moral de toda una generación. En Chile, la influencia cubana se canalizó a través del movimiento de izquierda revolucionaria. La historia de un estudiante de medicina resulta estremecedora. En una carta a su hermana, le confesaba que a veces dudaba de las decisiones de sus líderes, pero que la fe en la revolución era su única brújula. Después del golpe de Estado de 1973, fue arrestado y desapareció. Su hermana aún conserva aquella carta, amarillenta y doblada. En Argentina, el Ejército Revolucionario del Pueblo tuvo también estrechos vínculos con Cuba. Entre los jóvenes reclutados, uno provenía de una familia de clase alta.
guardaba como un tesoro una foto con Fidel Castro tomada en un congreso en La Habana. Esa misma foto fue encontrada rota entre sus pertenencias cuando lo asesinaron durante la dictadura. Sus amigos decían que rompió la foto poco antes de morir, como símbolo de la decepción final. Hubo jóvenes que, al llegar a Cuba, no tenían idea de lo que era la ideología socialista y creían de verdad que iban a una feria cultural. Otros, impactados por el Mar Caribe, escribieron en sus diarios que era la primera vez que veían el océano. Y algunos, incluso en medio del entrenamiento militar, guardaban cuadernos con canciones de amor, como si la poesía pudiera sobrevivir entre los fusiles. Entre los datos tristes, muchos padres nunca volvieron a ver a sus hijos, porque murieron o desaparecieron. En algunos pueblos de Colombia y Venezuela, hubo familias enteras destruidas por estas decisiones. Y los sueños de carreras prometedoras, médicos, ingenieros, escritores, quedaron sepultados en trincheras. Y sin embargo, entre lo negativo, también hubo aspectos positivos. Algunos de esos jóvenes que lograron sobrevivir sí se formaron profesionalmente en Cuba y regresaron como médicos a comunidades que nunca habían tenido un hospital. Otros trajeron consigo un amor por la literatura y la música que ayudó a nutrir la vida cultural de sus países. Y algunos testimonios cuentan que aprendieron lo que significaba la solidaridad entre iguales. Hoy, décadas después, la juventud cubana vive una realidad muy distinta, pero cargada también de lucha. La Cuba de Fidel ya no es el faro romántico de los años 60. Hoy, los jóvenes crecen en un país con internet limitado, con sueños de emigrar y con un desencanto que pesa más que cualquier discurso. Muchos estudian carreras universitarias, pero saben que al graduarse probablemente ganarán menos que un trabajador informal. Caminan por las calles de La Habana Vieja escuchando reggaetón en sus celulares chinos, mientras sus abuelos les cuentan cómo hace medio siglo miles de jóvenes extranjeros llegaban a esa misma isla. La ironía es brutal. Ayer eran los jóvenes de otros países los que viajaban a Cuba buscando un futuro. Hoy son los jóvenes cubanos quienes quieren salir de la isla buscando una vida mejor. Y antes de cerrar, quiero lanzarte una pregunta. ¿Qué le dirías a esos jóvenes del pasado si pudieras hablarles hoy? ¿Les advertirías que no creyeran en la beca? ¿O les dirías que, a pesar de todo, vale la pena soñar aunque el sueño se convierta en pesadilla? La respuesta no es sencilla, porque aquellos muchachos no fueron villanos. Fueron soñadores atrapados en la maquinaria de un poder mayor. Su tragedia nos enseña que la historia no se construye con ideales puros, sino con las contradicciones y los sacrificios de la gente común. Y quizás ese sea el verdadero legado de esta historia. Recordarnos que la pasión de los jóvenes puede cambiar el mundo, pero también puede ser usada como la herramienta más peligrosa de todas.